mataban y si se rebelaba iba a traer desprestigio a mi familia. Después de mi calvario durante la Segunda Guerra Mundial, la sociedad me trató con total desprecio porque no tenía marido. He desafiado todas estas circunstancias y situaciones adversas. Ahora dirijo un restaurante. No sirvo alcohol allí porque me acuerdo de la conducta de los soldados japoneses cuando se emborrachaban y llegaban a la estación de confort. He vivido una vida de aislamiento y espero que el gobierno japonés haga algo por mí. ¿Y por qué no me pasé con así, con sentimiento? Así. Bueno, si querés te lo hago con sentimiento, pero no Dale. me lo simules, después. Así parece que. Dale. Bienvenidos, bienvenidas. Este es el segmento Diálogos con Cineastas de la edición número 28 del Festival de Cine de Lima. Estoy aquí con Cecilia Kang, con su presentación, además de que está en competencia, ¿no? De la película Partió de mí un barco llevándome. Ahora vamos a hablar del título que me convoca mucho, te contaré ahorita por qué. Que está participando además de la competencia latinoamericana en documental de nuestro festival. Así que esta es una conversación, es también la primera vez que nos vemos y me parece muy significativo que esta primera vez haya sido a partir de esta película y de estas imágenes que tú nos estás invitando a ver y a revolver con esta memoria. Yo soy descendiente china, ¿no? Entonces creo que llevamos ambas la estela de esta migración, ¿no? Y mientras veía la película, me ponía a pensar mucho que en realidad se lleva de nosotros, o se han llevado esto de nosotros estos barcos, ¿no? Que han partido por diferentes superficies para asentar una memoria que se levanta igual como las olas, ¿no? Uno no sabe cuándo la ola va a llegar a uno si está en la profundidad o muy mar adentro, pero algo que me ha convocado mucho ha sido como esta memoria de estas comfort women, ¿no? O mujeres de consuelo, cuando le pones el nombre que verdaderamente tiene, que están vinculadas con la violencia, además sexual, nos lleva también a vincularnos con nuestra memoria de migración de una manera distinta y a saber por dónde cogerla, ¿no? Claro. Por dónde nos toma. Eh, a mí me gustaría tengo una primera curiosidad, es una curiosidad que siempre tengo cuando pienso en nosotros los migrantes, y es Mm. ¿cuál fue el primer vínculo que tú has tenido con la imagen, con el cine? ¿Está vinculada a tu memoria familiar? ¿Cuáles han sido esos primeros vínculos, ¿no? Que te han llevado a contar de esta manera, ¿no? Mm. Wow, qué pregunta difícil. Bueno, antes que nada, hola Lucero. Antes que nada, muchas gracias por este conversatorio. Estamos muy contentos de estar presentando Partido de mi embarco llevándome en el Festival de Lima. Nos sentimos, nada, estamos así con mucha alegría. Eh, y, y bueno, con respecto y bueno, y con muchas ganas de saber, bueno, cómo lo va a recibir el público ahí en Lima, esperemos que con mucho amor. Eh, con respecto a tu pregunta, es una pregunta, bueno, muy difícil y muy interesante. Yo creo que un poco vinculado a eso, ¿no? Vos también debes compartir esto igual que yo, siendo hijas de inmigrantes y eso. A mí me pasa que yo de chica me quedaba horas, por ejemplo, viendo fotos viejas, ¿viste? Fotos viejas de mi papá, de mi mamá. Mi papá de eso, ¿viste? Emigró de Corea del Sur a fines de los 70 en búsqueda, ¿viste? De eso, de alguna posibilidad de vida mejor que la que tenía en ese momento. Uno piensa en Corea del Sur hoy en día y piensa en el K-pop, en todo el primer mundo y la tecnología, pero bueno, Corea del Sur no siempre fue así. De hecho, eso, a fines de los 70, principios de los 80, o sea, era un país que estaba completamente derruido por la guerra, por las guerras que sufrió. Eh, Había una dictadura militar operándose. Entonces, realmente no, para los jóvenes de esa generación,
había pocas posibilidades de sueños, ¿no? De lograr como una vida posible, ¿no? Y yo creo que un poco eso fue lo que motivó a mi viejo eh, a buscar básicamente eso, trabajo en otros lugares. Eh, pero bueno, esa búsqueda de trabajo lo llevó a realizar diferentes viajes. eh, y yo me acuerdo de eso, ¿no? Como que me quedaba fascinada viendo fotos de él en sus múltiples viajes o fotos de mi mamá con mi hermana cuando llegaron acá, como son fotos son tan pregnantes que eran como escenas de situaciones que yo me imaginaba, de cómo hubiera sido, de lo que hubiera sido, ¿no? Creo que eso de alguna forma fue eh, mi primer acercamiento en relación a la imagen, ¿no? Todo lo que una fotografía puede despertar a uno, ¿no? Todo el mundo que uno puede construirse a través de una imagen. Eso es algo que siento que está muy ligado en nuestro hacer, ¿no? En nuestro hacer cinematográfico. Y luego eso, nada, las películas que siempre te salvan, como nada, eso, las películas que, nada, crecimos viendo películas y a mí personalmente eso. Yo siempre lo digo, siento que el cine de alguna forma me salvó, ya sea en los momentos de mayor dolor o yo pasando por situaciones personales más dolorosas, para mí el mejor consuelo era meterme en una sala de cine a ver una película, ¿no? Y justamente perderme un poco en esos otros mundos, ¿no? Cuando el mundo de una eh, es un poco doloroso o difícil de atravesar, eh, el cine te da la oportunidad de poder habitar otros mundos. Y quizás habitando otros mundos uno puede reflexionar sobre el suyo y un poco tratar de entender cómo transitarlo, ¿no? Eso es un poco lo que Ujú, siento, lo que ujú. del cine en general. Sí, a mí me parece como, y quería empezar de esa pregunta porque creo que es una manera en la que nuestra mirada también Ujú, empieza como a gestarse, ¿no? En qué detalles nos convocan y cómo eso de repente va a diferentes formas de expresión. Yo vengo del teatro, entonces mm, también he hecho cosas en audiovisual, y hay algo ahí que yo siento que es una mirada que está como muy permeada mm, obviamente de todas las vivencias, pero de esas primeras imágenes que nos convocaron. Y también quería partir de esa pregunta porque algo que a mí me ha convocado mucho al ver la película, y creo que varias de mis preguntas van a ser como ese viaje de vuelta de ese barco, ¿no? Que mm, partió, tiene que claro. ver con este archivo, ¿no? Porque vi en una entrevista que tú te habías conectado con estos casos, ¿no? De las Comfort Women o las mujeres de consuelo a partir de conocer a una sobreviviente, pero en la película nos acercamos a diferentes materialidades, ¿no? Que a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, que exista un museo, ¿no? Pero ahí creo que has tenido tú una experiencia material de relación con el archivo, has estado obviamente en la investigación, ¿no? ¿Qué, cómo es que esas materialidades del archivo, cómo han entrado a a darse espacio en la película? ¿Cuáles crees que han sido para ti tus puntos más fuertes, ¿no? Sobre todo, algo que me parece muy acertado, ¿no? Es este vínculo intergeneracional con Melanie, Mm, que no es algo que nos saca de una memoria nostálgica o solamente descriptiva, ¿no? Miren, pasó esto para ver cómo eso que de repente no nos toca directamente, nos toca en nuestras mm. memorias y se desenvuelve en lo íntimo, ¿no? O nos revuelve en lo íntimo. Yo me quedo con esta palabra revolver porque me he sentido muy Sí. revuelta después de verla, ¿no? Entonces, me gustaría que me cuentes un poco y nos cuentes, ¿no? Cómo ha llegado a este lugar del archivo y del trabajo, ¿no? Mm, Para aparecer en la imagen, encontrar un lugar. mm. Sí, totalmente. O sea, eh,
con respecto a la cuestión del archivo y cómo, o sea, eso fue como quizás como la dificultad más grande que yo entendía con este proyecto, ¿no? O sea, cómo poder abarcar este tema, porque es un tema es hasta el día de hoy que me resulta inabarcable, ¿no? Porque estamos hablando de un hecho histórico atroz, y es un hecho histórico que está, o sea, es gigantesco, del cual también sucede que muy poca gente sabe, o al menos muy poca gente en esta parte del mundo conoce. Entonces era como, bueno, ¿cómo poder acercarnos a eso? Eh, y, y me llevó, de hecho, o sea, yo personalmente desconocía el tema hasta el 2013. O sea, hasta ese año yo, que soy además hija de coreanos, desconocía completamente de ese tema. Nunca había escuchado hablar de ese eufemismo de mal llamado eso, las comfort woman, o sea, es como, no tenía ni idea. Y en un viaje que hago a Corea del Sur, que estaba filmando, donde estaba filmando material para mi película anterior, para mi primera película, me encontré en un congreso de mujeres y en ese congreso tuve la oportunidad de escuchar y de presenciar eso, a una de estas sobrevivientes que había ido a dar justamente a compartir sus testimonios, lo que ella había vivido. Eh, Imagínate lo que fue, o sea, yo que primero que desconocía completamente esa porción de historia, de repente me encontraba en un lugar lleno de otras mujeres coreanas. Eh, a mí me pasaba que yo personalmente estaba como muy afectada en ese viaje porque era un viaje que estaba haciendo para filmar una película, pero al mismo tiempo era un viaje en donde yo estaba casi perdida, ¿no? Como tratando de entender cuál era mi lugar ahí, ¿no? Porque si bien yo me veo como me veo, cuando voy a Corea es el lugar donde más extranjera me siento, ¿no? Es una relación bastante eh, compleja, e interesante, pero bastante compleja. Eh, y estaba muy perdida y de repente veo a una anciana, a una abuela subir al escenario y esta abuela nos empieza a contar todo lo que había vivido, o sea, cómo la habían secuestrado a los 14 años, cómo se la llevaron en barco y cómo, no sé, más de 20 o 30 soldados la violaban por día, cómo vio morir chicas compañeras a su lado y cómo no solo sufrió todo eso, eh, sino que una vez que terminada la guerra y pudo volver a su país, tuvo que vivir en la estigmatización de la propia sociedad coreana que quería justamente callarla, ¿no? Silenciarla. Eh, Esa fue una experiencia que a mí me marcó, eh, me quebró y nada, me marcó para siempre, de alguna forma, ¿no? Es una experiencia que me quedó como grabada hasta en el cuerpo, o sea, y porque no podía entender eso, cómo yo desconocía esa historia y yo veía a esa mujer que incluso tenía rasgos parecidos a los míos y pensaba, esta mujer podría haber sido mi abuela, o sea, y vivió todo eso. Volví a Buenos Aires con toda esa información y pensando, ¿qué hago con esto, no? ¿Cómo puedo, qué se hace con toda esa información, no? Y me llevaron muchos años básicamente para tomar valor justamente y encarar un proyecto que trate sobre este tema, ¿no? Eh, pero, porque bueno, nada de eso, porque parto de la base de eso. Yo simplemente soy una persona que quiere hacer películas, trata de hacer películas, no tengo las credenciales suficientes para hablar de algo así, ¿no? No soy ni historiadora ni nada de eso, entonces era como cómo poder hablar sobre esto, ¿no? Y creo que la película se genera a partir de esa pregunta, ¿no? Ujú, O sea, la película justamente se genera a partir de la pregunta de cómo traer al presente esa porción del pasado y más específicamente eso, cómo traerlo acá, desde el lugar donde habitamos. En mi caso,
yo siendo hijas de coreanos viviendo en Buenos Aires, en Argentina. ¿Cómo puedo yo traer ese tema desde acá? Como que eso fue como ese punto de partida que pensamos con, con Virginia. Virginia Rojo es la guionista de la película. Eh, y ese era como, esa fue como la primera propuesta, ¿no? Y a partir de esa primera propuesta, ideamos como ese mecanismo, ese dispositivo, ¿no? De pensar qué pasaría si confrontásemos a jóvenes de la comunidad coreana, igual que yo, chicas que nacieron en Argentina, pero que tienen padres coreanos o vinieron de Corea muy de chicas y viven en Argentina. ¿Qué pasa si eh, confrontamos a esas jóvenes con estos testimonios de aquellas sobrevivientes, ¿no? Como una forma análoga de lo que a mí me había pasado en su momento en Corea, ¿no? Y esa primera propuesta partía de eso, ¿no? Ver qué sucedía, cómo podría llegar a resonar eh, ese texto, esas palabras en ellas. Ujú, Eh, Eso es un poco lo que trata como la primera escena de la película, que es ese casting que hacemos abierto para jóvenes de la comunidad coreana. Eh, pero que fue lo primero que filmamos, de hecho, mm, y, pero lo que más me sorprendió, ¿no? De esa escena en particular, fue que no solo porque digo, un testimonio así, de este testimonio de sobrevivientes, estos testimonios, digo, eh, es inevitable que cualquier persona que lea un testimonio así eh, es- eh, se sienta afectado, o sea, ya sea de la nacionalidad la que sea, de cualquier género, diversidad, o sea, no hay forma de que no te sientas afectado por un testimonio de una mujer que sufrió todas esas atrocidades. ujú, Pero lo más interesante que, que, que veía en estas pequeñas entrevistas que yo hacía con estas jóvenes, eso, ¿no? Un poco para conocerlas hablábamos, les preguntaba acerca de su día a día, de lo que hacían, de lo que les gustaba, un poco también charlábamos acerca de esta dualidad cultural, ¿no? De cómo se sentían siendo argentinas, pero coreanas a la vez, como qué les pasaba con eso. Y, y en esos relatos de estas chicas, como era muy impresionante cómo encontraba ciertos elementos, ¿no? Que marcaban todavía que existía, o sea, eran ciertos elementos opresivos que seguían operando en sus estructuras de vida, en las estructuras que en realidad todas vivimos, ¿no? Como en esos pequeños diálogos se develaban un montón de, de- de opresiones que en el caso de nosotras las mujeres seguimos viviendo, que son cosas que están tan invisibilizadas, tan minimalizadas, pero que siguen operando en ujú. nosotras, ¿no? Y eso era algo que me realmente me dejó, nada, fue una experiencia, la verdad, muy, nada, eso, que te deja pensando un montón de cosas, ¿no? Como que, y bueno, y a través también de ese casting fue donde conocimos finalmente a Melanie Chong, que es la protagonista del film. Y con ella, justamente eso, ¿no? Ella encarna todo esto que acabo de decir, ella lo encarnaba perfecto, porque bueno, eh, conocí un poco de su historia familiar, eh, y no solo eso, también algo que fue como una conexión inmediata fue eso, el hecho de que ella era actriz, ¿no? Estaba estudiando la carrera para ser actriz. eh, y ahí hubo como una conexión más personal, te diría, con Melanie, porque fue casi como un espejo, ¿viste? Como encontrar a alguien como, ay, es alguien como yo, es de la comunidad coreana, pero también quiere hacer cine, como que le interesa, tipo, obviamente fue como una conexión más primal, ¿viste? Que me pasaba a mí, y también me pasaba eso de escucharla, más allá de las propias experiencias
personales o su historia familiar que tiene Mela, obviamente hay un montón de elementos que nos hacen eco, ¿no? En las que nos sentimos muy identificadas las dos, ¿no? Ujú, ujú, Eh, entonces fue justamente eh, a través de ella y de conocerla que pudimos encontrar justamente ese dispositivo de poder efectivamente eh, tratar, como decimos, ¿no? Hablar de ese tema, pero en valor al presente en el que vivimos, ¿no? ujú, Como ujú, eso, la película justamente no trata de hacer ni revisionismo histórico, ni, es al contrario, es como una película, incluso me pasa ahora con las proyecciones, hoy por hoy la siento como aún muy presente, más presente que nunca, ¿viste? Porque es una película que lo que intentamos hacer es eso, es como justamente reflexionarnos, ¿no? ¿Qué lugar en el mundo ocupamos nosotras las mujeres? Eh, y cómo ciertas estructuras sociales siguen todavía afectándonos, ¿no? En el caso ujú, de Mela en particular, la película, pero que el caso de Mela en realidad es representativo de la vida de muchas mujeres, ¿no? ujú, Y, y entonces este dispositivo que creamos de, bueno, eh, una directora le ofrece a una actriz que prepare un testimonio de una sobreviviente para decirlo frente a cámara. Eso era como como la tarea, ¿no? Que se le dio a Melanie. ujú. Es tipo, fue, Mela, bueno, te vamos a dar este texto, vos vas a tener que prepararlo para decirlo frente a cámara y nosotros vamos a registrar todo ese proceso. Eh, y en ese proceso es donde justamente vemos eh, todas estas cuestiones de las que hablamos, ¿no? Cómo esas palabras tan dolorosas del pasado siguen todavía haciendo eco, incluso en la vida cotidiana de Melanie, ¿no? En Sí, relación a su madre, en relación a su familia, ¿no? En su día a día, en, en, en sus propios deseos, ¿no? En sus deseos en contraposición a los mandatos, ¿no? Los claro. mandatos que una mujer debería seguir, ¿no? Eh, Creo que yo eso creo que justamente, sí. justo es que justo algo que, como has llegado a ese momento de la película, lo que me parece muy interesante es cómo en verdad esto que tú llamas como inabarcable es lo inabarcable de un silencio, pues, ¿no? Que además no es un silencio como, es un silencio que tiene mucho ruido, ¿no? Porque tiene diferentes versiones y que yo me pregunto también cómo, por ejemplo, llega a permear en la imagen y en la decisión, ¿no? De cómo aparecen los límites del lenguaje, ¿no? Cada vez que los personajes van a hablar, porque escuchamos el testimonio a partir del hecho histórico, digamos, pero lo Ujú, más interesante es cómo ese hecho histórico puede tener contraparte con una conversación en una mesa entre madre e hija, ¿no? Y que ujú, no se trata solamente ya de escuchar, ¿no? Hay algo que no, el límite es, el límite de la escucha, ¿no? Es como el límite del lenguaje, queda como muy claro. Yo recuerdo mucho esta escena, ¿no? Entre la madre y la hija, donde la madre le dice, pero no llores, ¿no? Has escuchado esto tantas veces, pero ujú, no se trata solo de escuchar, ¿no? Sino de poner en común. Y creo que la película tiene esa posibilidad, o darme esa posibilidad a través del lenguaje de poner en común algo que puede parecer tan lejano como tú dices, pero que nos permite repensar como espectadores qué otros silencios hay, qué otras viejas heridas. Si yo me pusiera a hablar con mi mamá sobre esta historia, ¿no? ¿Qué otras cosas se remecerían ahí? Y no es el único momento que veo como ese límite, ¿no? Y que nos vamos hacia algo que no podemos todavía procesar, también en la relación con el hermano, en esta escena en Corea donde recuerdan pues estos viajes con la madre, que, que mm, me parece como muy interesante cómo
solamente en ese encuentro podemos decir, claro, aquí hay algo inabarcable, ¿no? Es ese lugar de lo Totalmente. inabarcable, ¿no? Y hay otro lenguaje que a mí me pareció muy, muy poderoso y también muy doloroso, que fueron los dibujos, ¿no? Los dibujos que se presentan en la película y que, claro, por eso mi pregunta también iba desde el inicio relacionada con el archivo, porque vemos todo esta encarnación, no solo del testimonio, sino lo que implica que el testimonio llegue a la casa de la protagonista y que la mamá le diga, ¿por qué no lo haces con más, con más, vívelo, ¿no? Y cómo Ujú, Melanie va, hace todo este viaje hasta encontrarse con la manifestación, ¿no? Hay como esta memoria está tan viva, ¿no? Que verla encarnada en una joven y que de verdad la encarnan, ¿no? Que porque es además está haciendo también todo ese papel, pero hay como muchas capas en la película que yo siento que se superponen, ¿no? La tuya, la de ella, la de estas mujeres, la de estos objetos con los que se encuentran. Este trabajo con Melanie, ¿qué posibilidades te ha revelado a ti, ¿no? De este diálogo con quién enuncia en un documental, ¿no? ¿Qué has ujú. podido descubrir a partir de eso? No, yo todo este proceso fue puro aprendizaje para mí. O sea, y es hasta el día de hoy que lo sigo diciendo, porque también es lo que vos decís, ¿no? Es como una memoria muy presente y que se actualiza en cada proyección. A mí incluso me pasa ahora, ¿no? En cada proyección de la película que hacemos con gente y compartir con las personas, o sea, eh, es una experiencia muy impactante que a mí me deja en un lugar como de mucha humildad porque es eso realmente, es aprender todo el tiempo, ¿no? Eh, Personalmente, eso como directora de este film fue un proceso muy complejo, ¿no? Como que también eso, hablando de embarcarnos, también me estaba embarcando en un proyecto que ni tenía idea, la verdad, de cómo, a dónde iba a terminar. Pero yo creo que todo el trabajo también se lo debo mucho a Mela, en realidad, ¿no? Si bien obviamente trabajamos un montón, hubo una investigación previa bastante dura que hicimos con Virginia, con la guionista, pero de hecho, o sea, la película, antes de conocerla a Melanie, iba a ser de una forma, iba a ser como de diversas voces, una película más colectiva, ¿no? De ver qué pasaba con estas conversaciones entre chicas de la comunidad coreana y estos testimonios, pero luego de conocer la Mela, ahí, había algo ahí que estaba, que llamaba, ¿viste? Y justo pasó eso, ¿no? Que nos agarró la pandemia en el medio y la pandemia, bueno, nos quitó, bueno, a todo el mundo, ¿no? Nos quitó todo se paró, pero al mismo tiempo a mí, por lo menos personalmente, me dio la posibilidad de ganar tiempo de escucha, ¿no? De conocer con Melanie, de generar un vínculo, básicamente. Ahí nos conocimos, nos hicimos amigas, o sea, yo le conté de mi vida, ella me contó de la mía, y en ese diálogo, en esa conversación, pudimos generar justamente eso, este vínculo que propició eh, esta idea de las dos, embarcarnos en este proceso, pero bueno, entendiendo que iba a ser un proceso, nada, contenido, entendiendo que las dos estábamos como eh, queriendo llevar a cabo esto, ¿no? Y cuidándonos y, y a partir de eso reescribimos el guión a través justamente, ya ahora entendiendo que Melanie era la protagonista del film, iba a ser todo como llevado, o sea, literalmente Melanie iba a poner el cuerpo a todo, a todo ese proceso. Eh, y,
y fue, yo creo que fue primero un trabajo muy interno de ella, o sea, conociéndola, también eso, ¿no? Mela es como una persona como muy responsable, muy tipo, eh, y fue eso, o sea, realmente, realmente la película, la propuesta, la única propuesta que yo le di a la actriz, a la persona, fue ese tipo, Mela, tenés que preparar este testimonio. O sea, eh, nosotras vamos a filmar, obviamente eso, ¿no? Escribimos el guión, Melanie lo leyó conmigo antes de filmar, fue un guión consensuado, ¿no? Tipo, escribíamos este guión de lo que me gusta decirte, eso, escenas posibles, ¿no? Escenas de posibilidades, ¿no? Ujú, Entendiendo, conociendo la Melanie ahora un poco más y conociendo de su día a día, era eso, ¿no? Era una escritura, un guión de escenas de posibilidades, ¿no? De su vida diaria, pero ¿qué pasa si está en el negocio y ella está preparando el texto en frente de la madre, ¿no? Como, y a partir de eso era proponer, bueno, Mela, este día vamos a filmar esa escena. Pero eh, y la única propuesta era eso, ¿no? Vos me prepará el texto. O sea, y después lo otro era realmente ir a filmar como un registro documental, ¿no? O sea, eh, hay algo que Melanie siempre se ríe y me hace burla de que ella le da bronca que al fin y al cabo nunca se termina de ver el monólogo, ¿no? Lo que nosotros llamamos el monólogo final de, de ella, que es justamente ella diciendo frente a cámara el texto. ujú. Eh, pero bueno, eso, eh, lo que yo siempre le retruco, le digo, es lo siguiente, en realidad el monólogo está, lo vemos todo el tiempo, porque lo estamos viendo en ese proceso. O Ujú, sea, porque todo lo que sale toda la verdad que sale a través de la cotidianidad de Melanie es por todo el trabajo interno que ella está en ese momento ejecutando en relación a sus propias reflexiones con el texto que ella no paraba de estudiar, porque eso, ¿no? Íbamos a donde íbamos, estaba con las fotocopias en la mano, memorizándolo, estudiándolo, un texto larguísimo, larguísimo y desgarrador, o sea, texto de 3 páginas completamente desgarradora. eh, pero bueno, es justamente eso. Lo que vemos después en la película y lo que eh, era justamente eso, ¿no? Cómo operaba ese diálogo interno que ella tenía con sus propias experiencias, con su propia historia personal en relación a eso que estaba estudiando de alguna forma. claro. Eh, yo creo que, yo creo que fue nada, una propuesta bastante. Eh, Otra cosa que yo siempre rescato es eso, o sea, digo, no es un papel que pudiera haber hecho cualquiera tampoco, ¿no? Eh, Melanie con su historia personal que tuvo de violencia doméstica en su familia, o sea, eh, también eso, ¿no? Conociéndola, o sea, en el tiempo que tuve la oportunidad de conocerla y de generar este vínculo, también entendía eso, ¿no? Digo, Melanie tiene esa capacidad muy potente de transformadora, ¿viste? Digo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Melanie es una chica que, por las experiencias de vida que tuvo, podría haber sido una persona completamente diferente. O sea, podría haber sido una mujer muy resentida, muy eh, victimizada, ¿no? Podría vivir una vida completamente victimizada. Y ella es todo lo contrario. Ella justamente a mí me enseña todo el tiempo ella, su vida, ¿viste? Porque es una persona que, al contrario, lo que tiene es un grado de humanidad tan grande, porque todas las cosas que ella vivió, en vez de llevarla para un lugar oscuro, al contrario, lo que le dieron, lo que ella tiene, que ni siquiera se da cuenta, ¿no?
son esas herramientas para poder entender al otro, ¿no? Eh, Melanie es una persona que juzga, es una persona que todo el tiempo hace el ejercicio de comprender, todo el tiempo hace el ejercicio de entender al otro. Y eso es una, una potencialidad, o sea, eso, ¿no? La idea de que nosotros seres humanos, nosotras las personas tengamos esa potencia transformativa, ¿no? De poder, cómo uno puede seguir adelante justamente con eso, ¿no? Sanando, sanando heridas. Pero la forma de sanar heridas es justamente pensándolas, entendiéndolas, ¿no? Que es muy diferente a justificarlas, ¿no? Obviamente, no estoy diciendo eso, o sea, pero es como, eh, cómo es eso, ¿no? Eh, cómo hacer que justamente el cuerpo sane, el cuerpo en distintos tipos de cuerpos me refiero, ¿no? El cuerpo espiritual, Claro. el cuerpo... eh, entonces, siento que eh, es un papel, fue una apuesta, sí, muy arriesgada, porque nos podría haber salido muy mal, este, pero, pero creo que había algo sí había en mí como una confianza como y una certeza que la encontré con ella, o sea, que no podría haber sido cualquier otra chica o cualquier otra persona. Entonces, eso es algo que realmente le agradezco, o sea, y sí, y fue todo un proceso, al menos para mí, de aprendizaje absoluto, y lo lindo fue eso, ¿no? Eh, no solo para mí, ¿no? Sino que todo el equipo, o sea, había algo muy interesante que sucedía, que era eso, ¿no? Desde la escritura de guión con la guionista, pero ya desde el rodaje en sí mismo, cada día que terminamos de filmar era justamente hablar con la directora de fotografía, con la sonidista, con Melanie, de todo lo que habíamos hecho, de todo lo que había pasado con el productor, o sea, era problematizar escenas que hubiésemos filmado, era tipo tratar de masticar, che, ¿y esto para qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto cómo nos afectó? ¿Y esto cómo te afectó? ¿No? Como todo eso fue como un proceso como un ejercicio de un músculo, pero también como de desgranar cosas y masticarlas, ¿no? Que después obviamente se continuó en todo el proceso de montaje, que también fue un proceso muy complejo y- y nada, increíble, ¿no? Claro. Yo, bueno, te agradezco mucho, Cecilia, porque con todo lo que nos estás contando, bueno, he sido espectadora, ¿no? Pero al conocer un poco más del proceso, también todo esto que puede convocar un testimonio, ¿no? O el encuentro con algo y que luego emprendamos la tarea, ok, ¿cómo contamos esto? ¿Desde qué aristas, no? Creo que la película nos lleva en un barco, pero lo que hacemos es recorrer esa estela, la estela que deja el barco y todo lo que implica esa estela, ¿no? Cuando decidimos hacer un viaje de vuelta, una memoria. Y creo que partió de mí un barco llevándome, es justamente esa propuesta, ¿no? De que nos dejemos tocar por esa estela que no solo es nuestra, ¿no? Es en realidad, es de todos, porque una historia así ya nos pertenece, una vez que nos toca, ya nos pertenece a todos y queda como, ¿qué hacemos, no? Con esto. Te agradezco mucho, Cecilia. Ha sido una conversación maravillosa, ¿no? Tengo muchas ganas de ver tu primera película. No he estado averiguando por ahí. Ay, obvio. Después te la puedo pasar. No, Genial. Lucero, muchísimas gracias a vos por tus palabras y por la lectura. Realmente es muy conmovedor y como les decía, ¿no? Es un acto de enseñanza constante. Y qué alegría poder justamente eso, que podamos en este caso compartir nosotras este diálogo y poder
charlar sobre estas cosas y justamente eso, ¿no? Poder poner la voz, o sea, eh, aquello que es doloroso decirlo una, pero quizás entre varias es más, se vuelve más fácil, ¿no? Y es parte de ese proceso, ¿no? Es como, y pensar que, bueno, que la película, si puede ayudar, si puede sumar un granito de arena a eso, nada, muy llena de alegría. Genial. Muchas gracias entonces. Hemos estado en el diálogo con cineastas, con Cecilia Khan, así que nos vemos en el 28 Festival de Cine de Lima. Gracias. Muchas gracias.